a todos los participantes de Blog Legal. En esta oportunidad tenemos el agrado de presentar al doctor Daniel Caballero Palacios con el tema Los nuevos escenarios del derecho administrativo. Él es abogado consultor con estudios de especialización en contrataciones con el Estado por la Universidad Católica del Perú, estudios en Derecho Tributario por la Universidad Mayor de San Marcos, miembro del Círculo de Arbitraje con el Estado, el CAE, conferencista en temas de Derecho Administrativo y autor de artículos sobre Derecho Administrativo. Para que comience su ponencia, doctor, le doy pase, por favor. Gracias Luis. Un saludo a todos los que nos están viendo. Quiero empezar agradeciendo al Blog Legal por la difusión, ¿no? de esta bonita especialidad a las que muchos no, nos dedicamos. Yo creo que el derecho administrativo es una rama en la cual te encuentra, ¿no? No, uno no busca, sino el derecho administrativo te encuentra. El tema en el que esta noche vamos a conversar, debatir, explicar, es un tema en la cual, si bien es cierto el nombre, por la nomenclatura, ¿no? Nuevas tendencias, ¿no? Del derecho administrativo, no es tan reciente. El derecho administrativo se ha comenzado a modernizar ya desde la mitad del siglo pasado, o al menos así tenemos que entenderlo. Si bien es cierto, las instituciones públicas, administrativas han ido evolucionando, ¿no? El mundo en relación al comercio y la participación activa del Estado para la creación de la economía ha sido fundamental, pero las nuevas tendencias del derecho administrativo, que lo vamos a explicar en unos momentos, ha sido clave para que el Estado pueda tener como base el desarrollo de la economía, de la sociedad y la entrega, ¿no? del fin público que al final es el sentido o la finalidad del Estado. Entonces, comenzamos diciendo que el cambio más grande que ha habido en el mundo jurídico en general ha sido el cambio de fuentes, ¿no? Las fuentes, ha habido un cambio impresionante. Antes se consideraba que era la ley el centro de la fuente, ¿no? Pero pasó el tiempo, tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ese cambio de paradigma, ese cambio de fuente cambió a un sistema de principios, ¿no? Anteriormente regía lo que era el positivismo jurídico, el positivismo, desde la época de Bertrand, por nombrar a algunos, ¿no? Austin, a Hart, a Kelsen, que han tenido una escuela, han aportado mucho al positivismo jurídico. Esa escuela del positivismo que acabo de mencionar hoy en día ya no se está aplicando tanto. Se ha relativizado en relación a los trabajos del profesor John Finnish, por ejemplo, ¿no? Es uno de los precursores del nuevo derecho natural. Entonces, tras la Segunda Guerra Mundial se han potenciado los derechos fundamentales. Cuando hablamos de derechos fundamentales, hablamos de derecho de la persona, ¿no? Por así decirlo, la dignidad, ¿no? Que es la fuente principal de todos los principios que conocemos, ya sea en el derecho público, en el derecho penal, en el derecho en general, se giran alrededor de la dignidad de las personas. Entonces, esta nueva concepción en base a principios, algunos lo llaman principialismo, algunos lo llaman neoconstitucionalismo o positivismo analítico o un nuevo positivismo, tiene muchos nombres, ha agarrado, ha abrazado importantemente al derecho público, al derecho administrativo. Uno de los principios, por ejemplo, más conocidos, o uno de los principios bandera de este sistema de principialismo o del nuevo derecho natural es el principio de proporcionalidad, ¿no? Que la doctrina ha desarrollado, ¿no? Tanto la idoneidad, la necesidad o la proporcionalidad propiamente dicho. La proporcionalidad como un principio bandera del derecho natural, también la argumentación jurídica, ¿no? Ya sea desarrollada por Alexis, decía de que la argumentación era un acto racional, objetivo. También tenía contrarios, ¿no? Por ejemplo, Pellerman decía de que la argumentación jurídica es un acto irracional, no parte de la experiencia del propio juez, a pesar de que no era abogado.
Bellerman. Entonces, con el paso del positivismo jurídico al nuevo derecho natural, un derecho natural ya repotenciado, se vive una nueva tendencia en el derecho público. El derecho público ya se va a desarrollar tanto los procedimientos administrativos, el acto administrativo, su judicialización, el aspecto sancionador, el aspecto disciplinario, se van a regir y se van a fundamentar de acuerdo a principios jurídicos, principios generales del derecho, desarrollados por el derecho natural. Entonces, con esto aparece un nuevo Estado en el mundo, que ya deja de ser el Estado proveedor, el Estado que daba a las personas, ¿no? Que proveía de necesidades públicas para poder ser un Estado regulador. Con esto también deja de ser un Estado policía, por ejemplo, y la doble percepción de personalidad que antiguamente se conocía al Estado, hoy en día ya no, el Estado actúa solamente como Estado, ¿no? Por eso es que da lugar a eso, da la responsabilidad estatal, que lo vamos a desarrollar en algún momento. Entonces, aparece un nuevo Estado, es un Estado regulador, garante, ¿no? En base a principios, es un Estado subsidiario. ¿No? ¿Subsidiario por qué? ¿Por qué? Porque el Estado ya no se mete tanto en la economía, deja a los particulares desarrollar la economía. Eso está consagrado, por ejemplo, en el artículo 60 de nuestra Constitución del Perú. Entonces, eh, el Estado deja a los particulares que desarrollen la economía del país y solamente se limita a garantizar la competencia y la calidad, que es lo que pasa muchas veces ahora, ¿no? Ahora hay un ente regulador, ¿no? Muchos entes reguladores regularizan restaurantes, universidades, los servicios públicos que ofrecen los privados, porque los privados ahora, con esta nueva tendencia del derecho administrativo, los privados ya se encargan de proveer fines públicos, de actuar como actividad administrativa. Entonces el Estado solamente se limita a regular. ¿Por qué esto? Porque desde antes se entiende que el Estado es un mal gerente, es un mal gerente, no se le puede dar todo el poder del servicio público porque se tiende en cuenta que el funcionario se corrompe y lo tiende a acaparar ese servicio público como suyo, ¿no? Entonces, con esto vemos de que el Estado, ¿no? El Estado, o al menos el derecho administrativo, se compone, en su estructura al menos, por el Estado, los administrados y la actividad administrativa. Ese es lo que rige, eso es lo que encierra. Son tres círculos que encierra el derecho administrativo. Cualquier tema, cualquier concepto que no está dentro de esos tres círculos del Estado, administrado y actividad administrativa, entonces no es materia de derecho público, o al menos de derecho administrativo, no. Entonces, nosotros hoy en día en el Perú vemos ciertos problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien he dicho, y si bien es cierto, es que el Estado se potencia, ¿no? Actúa en base de principios jurídicos. Cuando nosotros revisamos la ley de procedimiento administrativo, por ejemplo, la 27444, en la parte preliminar vamos a encontrar un montón de principios que han sido consagrados, pero que realmente no son principios. ¿No? Hay como 11, 12, 13 principios consagrados en la ley de procedimiento administrativo que no son principios realmente, ¿no? Que son reglas. ¿Cuál ha sido la intención del legislador en poder consagrar ese tipo de reglas como principios? La verdad que hasta ahora se desconoce. Un principio tiene una idea de valor, ¿no? Un principio tiene una idea de valor. Un principio es un valor, pero un valor vinculante, un valor jurídico. Eh, la diferencia clásica, ¿no? Principio y regla. Los principios se argumentan, eso nunca hay que olvidarlo. Los principios se argumentan. Las reglas o las leyes se interpretan, ¿no? Entonces, habría que ver cuál es la aplicación correcta, la aplicación
eficaz que los servidores públicos, que los funcionarios públicos dan a la ley de procedimiento administrativo, porque tienen una serie de principios que, como repito, no son principios. Entonces, al momento de poder emitir actos administrativos, al momento de poder emitir lo que es la voluntad administrativa, yo no sé realmente cómo hacen, ¿no? Para poder aplicar ese tipo de principios a sus resoluciones, a sus trabajos, ¿no? Entonces, los principios entran a tallar en toda la actividad administrativa. No podemos tener una actividad administrativa sin que pueda estar regulado por principios. Mucho menos podemos ver una actividad administrativa que esté regulado o que no esté vigilado, que no esté enfocado, iluminado por el derecho constitucional, ¿no? O por la regulación o por el aspecto judicial, ¿no? En todo caso. Entonces, los principios que hoy en día conocemos van a ser de aplicación tanto al sancionador, al disciplinario, al procedimiento administrativo. Del procedimiento administrativo también tenemos que decir de que no es una carrera de obstáculos, ¿no? Como muchas veces en muchas entidades se puede conocer. El procedimiento administrativo ya se tiene que tener en claro de que es una garantía. Es una garantía para poder proteger los derechos fundamentales de los administrados, ¿no? Esa es una garantía procesal, porque en base a esa garantía procesal se va a poder garantizar, uno, que pueda dictarse el acto administrativo, ¿no? El acto administrativo que todos conocemos. Dos, que se puedan dar todos los subprincipios que se conoce al procedimiento o al debido proceso, que también es de aplicación para el derecho administrativo, para el procedimiento administrativo, para la creación de la voluntad pública, ¿no? Entonces, el procedimiento administrativo como proceso debemos entender que es una garantía para poder proteger los derechos fundamentales de los administrados. Otro tema también muy importante es el tema sancionador, ¿no? Que llama mucho la atención en varios sectores del MEF, del PCM, del Estado en general, ¿no? Ya se ha conocido, ya se sabe de que el TC, el Tribunal Constitucional, ha mencionado que ciertos principios jurídicos del derecho penal son de aplicación en el derecho administrativo, ¿no? Pero de aplicación con matices. Esa es una tendencia, o al menos es una inspiración española, de poder extrapolar los principios del derecho penal al derecho administrativo, pero con ciertos matices. Esos matices todavía hasta ahora no entendemos qué cosa se refiere, ¿no? Por ejemplo, Alejandro Nieto que ha escrito bastante sobre el tema, tiene una obra de obligatoria referencia respecto al derecho administrativo sancionador, menciona de que el derecho administrativo, de cara al futuro, tiene que desarrollar principios propios tanto en el sancionador como principios propios dentro de su materia, ¿no? Que casualmente para eso es lo que sirve la dogmática jurídica, ¿no? La dogmática administrativa en este caso, para saber dónde estamos y para dar soluciones al caso. La dogmática no puede separarse nunca de la realidad. Eso sería como introducción, Luis. Muchas gracias, doctor Daniel. Yo tengo unas consultas al respecto sobre algo muy importante que usted mencionó. Bien es sabido que la administración, pues, tiene ciertas facultades que sobrepasan al administrado en sí. No se puede comparar las facultades que tiene un administrado en un procedimiento administrativo con lo que tiene el Estado. Algo que usted dijo que me llamó mucho la atención fue acerca de la judicialización del procedimiento administrativo. ¿Nos podría explicar en qué consiste un poco más en eso, por favor? Ok. Cuando nosotros nos referimos a la judicialización, nos tenemos que referir es como es un logro inmenso que ha tenido el derecho administrativo, ¿no? De poner un alto, de poder controlar la facultad discrecional o el poder público que siempre ha tenido la administración. Esto también es una herencia española, por ejemplo, ¿no? La judicialización. Con eso nos referimos a que el administrado,
¿no? Las personas en general, tenemos el derecho de la tutela judicial efectiva. La tutela judicial efectiva también es un principio fundamental, absoluto, incluso como a veces lo mencionaba Finish. Eh, Cuando un administrado se siente vulnerado en sus derechos contra o por la administración, entonces tiene el derecho de recurrir a los tribunales judiciales ante un juez imparcial y especializado, quien va a resolver este litigio contra el administrado y contra el Estado. Un logro importante, por ejemplo, del derecho procesal, que lo han desarrollado en Italia muchos, ¿no? Carneluti, Calamandrei, entre otros, menciona de que cuando el Estado entra al proceso judicial ante un juez, como repito, imparcial, especializado, muy distinto a los funcionarios o servidores que trabajan dentro de las entidades, el Estado tiene que actuar como parte, como parte. Entonces los derechos se unifican, los derechos son horizontales, no verticales, son horizontales. El Estado actúa como parte, no goza de ninguna prerrogativa, no goza ninguna, de ningún poder adicional que puede tener de repente en el procedimiento administrativo. Ante un juez contencioso administrativo, el Estado y los administrados tienen que actuar de igual manera, ¿no? De igual. Los principios del proceso, por ejemplo, ¿no? Los principios del debido proceso es donde se aplican ahí. Ese es un claro ejemplo de lo que he mencionado. Los principios del debido proceso, tanto la motivación, la igualdad de armas, ¿no? El derecho a ser escuchado, a presentar pruebas, todo eso se unifica en el proceso contencioso administrativo. El juez en el proceso contencioso administrativo tiene que decidir en base a derecho. Pero antiguamente se conocía como, al menos la actividad del juez contencioso administrativo lo conocía como un acto de legalidad, o sea, solamente se limitaba a verificar la legalidad que ha pasado en el procedimiento administrativo. Pero hoy en día ya no es tanto así, a menos ha habido una superación en base a este tema. Hoy en día el juez tiene que fijar y tiene que decidir en base al respeto del ser humano, en base al respeto de la dignidad, como lo había mencionado. Hoy en día el contencioso administrativo es una jurisdicción de plena jurisdicción o un proceso subjetivo también como lo conocen los españoles. Entonces, ¿cuál es el punto para poder tenerlo en claro? ¿No? Que cuando un administrado se siente vulnerado por la actuación administrativa, puede agotar el procedimiento administrativo, ¿no? En base a los recursos administrativos que tienen cada entidad o cada procedimiento de acuerdo al sector, pero también tiene el derecho de ir ante un juez especializado, quien va a decidir en derecho. Y algo más, Luis, permíteme agregar. Muchas veces en la práctica profesional yo me doy cuenta, ¿no? Se escucha. Hay muchos administrados, también servidores públicos, ¿no? Que trabajan, que creen de que los recursos administrativos dentro de las entidades, ya sea el recurso de apelación o ya sea el recurso de reconsideración, es una garantía para el administrado. Eso no es así, eso es falso. Los recursos administrativos, no judiciales, sino administrativos. Está hablando dentro de las entidades que muchas veces te piden requisito, ¿no es cierto? Te piden como requisito agotar estos procedimientos para ir a un juez contencioso administrativo. Hablo dentro de las entidades, ¿no? Causar estado, por ejemplo, se llamaba antes. Muchas personas creen de que eso es una garantía para el administrado. Piensan que el utilizar el recurso de apelación, de reconsideración, es una garantía para ellos, y no es así. Los recursos administrativos es una carga para el administrado, ¿no? Es un peso para el administrado. Y estos recursos es un beneficio para la administración. ¿Por qué? Porque la administración tiene que obligarte a agotar estos recursos administrativos dentro de la entidad para que recién uno pueda ir al proceso judicial, al proceso contencioso administrativo, ¿no? Entonces, ¿dónde un administrado se va a sentir seguro de que sus pretensiones puedan ser absueltas? Es en el proceso judicial, ante un juez. Pero, sin embargo, las entidades obligan a que todavía tienen que agotar esos recursos administrativos. Es por eso que esa es una carga, no es un derecho o un beneficio para el administrado, ¿no?
solamente para terminar esta parte, antiguamente, ¿no? Antiguamente se creía que se creía el derecho como jus, que es justo, justicia, ¿no? Jus, justicia. Hoy en día no es tanto así. En el procedimiento administrativo no se busca tanto justicia. Ahí no le importa mucho la justicia, importa la operatividad de la entidad, importa que las entidades cumplan sus fines para las cuales han sido creados. La justicia ya será un término que se explique y que se discuta en el proceso judicial ante el contencioso administrativo. Finish, por ejemplo, mencionaba que ya hoy en día el derecho es la garantía a pedir, ¿no? Es la facultad, el poder jurídico de pedir, de exigir algo, ya no tanto el sentido de jus, de justicia. ¿Cuál es algo, Luis? Efectivamente, doctor. Y sí, es muy cierto lo que usted dice también con que se tiene que agotar las vías previas, ¿no? Hay la posibilidad de poder saltarse esas vías previas, pero son muy pocas. Y podemos decir que también esa discrecionalidad de la administración podemos encontrarla también cuando ella misma se regula, ¿no? En sus reglamentos. Ante ello, le quiero preguntar a usted, ¿qué problema encuentra usted con los reglamentos en la administración pública? El, el reglamento también es un tema muy interesante. El reglamento Gordillo, por ejemplo, decía que era la principal fuente del derecho administrativo, pero al mismo tiempo era la que más daba problemas, ¿no? Yo creo que los reglamentos se tienen que tratar con reservas. O sea, la función principal de la administración, al menos del Ejecutivo, no es legislar, sino es administrar. Entonces, solamente en algunas situaciones, en algunos casos, en algunos hechos concretos, se le puede dar al Ejecutivo para que pueda reglamentar, ¿no? Para que pueda reglamentar en base a decreto legislativo, ¿no? Que le puede dar la facultad del Congreso, etcétera, etcétera. Pero tiene que ser entendido como un acto excepcional, no principal. El Ejecutivo no está para legislar, está para administrar, porque un reglamento es una declaración unilateral. Es una declaración unilateral. En el reglamento no participa nadie, ¿no? Eso también es algo que se podría entablar como debate en el futuro. Si las personas, la población en general tendría que tener participación, alguna participación en la producción de reglamentos, ¿no? Si bien es cierto, se puede cuestionar los reglamentos, ¿no? Hay mediante una acción constitucional. Hoy en día en el Perú, lamentablemente, no tenemos una ley general para poder producir o que ponga las reglas mínimas para poder producir reglamentos. No tenemos, ¿no? El Estado, en sus diversas manifestaciones, en los diversos sectores, emiten reglamentos vulnerando las leyes y vulnerando la Constitución, ¿no? Porque las leyes se tienen que entender como lo que te permite qué hacer y qué no hacer. Y los reglamentos lo que tienen que decir es cómo hacer y cómo no hacer. O sea que solamente es una derivación de la ley. Un ejemplo clarísimo, ¿no? Está en la ley de contrataciones, en la parte de las sanciones. Bueno, esto puede ser discutido o no discutido, ¿no? En el reglamento todavía de la ley de contrataciones, y yo tengo entendido que también en otros reglamentos de otros sectores, mencionan que se necesita pagar una garantía para poder apelar, ¿no? Para poder apelar. Eso es lo que tengo entendido. Se necesita una garantía, si no me equivoco, es del 3% para poder apelar, o sea, para poder acceder a un recurso administrativo que también deviene de un principio, que es el debido procedimiento o el debido proceso, ¿no? Eso garantiza a la persona en general, no importa si está dentro del ámbito judicial o ámbito del procedimiento administrativo, en tener un recurso impugnatorio, ¿no? Pero la ley de contrataciones, o su reglamento al menos, limita esa parte, ¿no? Te obliga a pagar para poder tener acceso, que me parece también, si no me equivoco, en el derecho tributario también pasa lo mismo. Entonces, uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué en todo caso hay tantos reglamentos que vulneran a la administración, a los administrados? Uno es porque la administración no tiene una ley general para poder crearlos. Dos, es porque ya el TC hace en el 2014, si no me equivoco, ya se había pronunciado, había dicho de que los reglamentos se presumen su legalidad.
Si es que devienen de organismos democráticos, entonces se presume su constitucionalidad. Pero hoy en día es obvio, hoy en día está latente, está a la vista que muchos reglamentos vulneran tanto las leyes como la Constitución. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta de los asistentes. José Zulca pregunta si los funcionarios tienen libertad discrecional para actuar. El tema de discrecionalidad, yo le recomendaría el libro de Agustín Gordillo, también el libro del profesor Orlando Vignolo, que es peruano, Orlando Vignolo. Es un libro muy pequeño de discrecionalidad, muy especializado, muy bueno, se lo recomiendo, si quiere aprender un poquito más del tema. El tema de la discrecionalidad es algo con el que el Estado ha luchado, el Estado y los administrados han luchado desde siempre. Se sabe que el tema de la discrecionalidad es casi imposible no cumplirlo, ¿no? Por más de que se haya reglamentado tanto. Y es por eso que la naturaleza también, o el porqué del existir de los reglamentos, o de las vastas leyes administrativas, que por medio de leyes, por principio de legalidad, ¿no? por principio de tipicidad, por principio de juridicidad también, tratan de delimitar, tratan de parar todo lo que es la discrecionalidad de los servidores y funcionarios públicos a través de leyes y reglamentos, que también produce otro problema, ¿no? La vasta reglamentación, la vasta producción de leyes, al menos en lo que es la administración y el Estado. Se entiende que un funcionario o un servidor o la administración tiene capacidad de discreción, de discrecionalidad, cuando la norma emite un vacío, o cuando estamos ante términos jurídicos indeterminados, ¿no? Solamente en esos aspectos, porque hay varios tipos de discrecionalidad, pero solamente doy un alcance muy general, ¿no? Cada tema merece desarrollarlo mucho más. Pero se entiende de que cuando la ley deja un vacío o se enfrenta ante términos jurídicos indeterminados, entonces la discrecionalidad tiene que entrar, pero no una discrecionalidad absoluta, no una discrecionalidad que le permita al funcionario desviarse del poder, ¿no? O abusar del poder, sino una discrecionalidad que siga casualmente los principios del derecho administrativo, como por ejemplo la finalidad pública. Si es que ese espacio de discreción, ese espacio de libre actuación de la administración va a tener que ser utilizado, tiene que ser utilizado en fin de los principios del derecho administrativo para poder alcanzar la finalidad pública. Nunca puede ser excusa utilizar la discrecionalidad y quedar impune para beneficio propio o para beneficio que va a dar en contra de la administración, ¿no? Entonces, casualmente, la ley ha dado ciertos mecanismos para poder limitar ese ejercicio discrecional. Uno, por ejemplo, es la motivación, ¿no? Que es uno de los elementos de validez del acto administrativo. La motivación es muy importante en el sentido de que casualmente va a parar, va a controlar la discrecionalidad y el poder que va a tener la administración, ¿no? Entonces, la ley ha tratado de dar soluciones, como repito, como uno, por ejemplo, la motivación, ¿no? Pero al mismo tiempo se ha visto enfrentado ante hechos de que los administrados, los servidores públicos, los funcionarios públicos, siempre van a tener un espacio de discreción, siempre, es imposible, ¿no? Eso lo mencionaba Castañé, por ejemplo. Es imposible que no haya discreción en la actividad administrativa, que trajo otro problema, como repito, la vasta reglamentación y la vasta producción de leyes en el Estado. Eso sería. Gracias, doctor. Bueno, y para culminar, ante esta peyorativa, cabe resaltar sobre el ciudadano de a pie. ¿Qué cree usted que debe entender el ciudadano sobre el pronunciamiento y actuación de las entidades, en este caso de los actos administrativos? Yo pienso que el acto administrativo no tiene que limitarse en su legalidad.
se tiene que analizar en base a los principios que el derecho administrativo ha configurado, ¿no? Como repito, tanto la dignidad, el pro homine, la tutela judicial efectiva, el principio de confianza. El acto administrativo no tiene que guiarse solamente a lo que menciona la ley de procedimiento administrativo, sino que tiene que cumplir otros principios, o otro tipo de principios. Entonces, hoy en día, lo que el administrado, lo que las personas tienen que entender es de que si es que existe procedimiento administrativo es para casualmente garantizar sus derechos. Para derechos. Un reto importante de la administración hoy en día es que vuelvan a creer en sí mismos, vuelvan a creer, que las personas vuelvan a creer en las administraciones, que vuelvan a confiar en las administraciones, de que no estén divorciados, ¿no? Porque es muy importante que entre el personal capacitado para poder trabajar en la administración pública. Pero no solamente basta con el personal capacitado, sino que adicional a eso, que es muy importante, tiene que tener la vocación para poder servir, la vocación para poder trabajar en la administración pública, porque al final el funcionario y el servidor público van a ser la cara, ¿no? Van a ser la imagen que tiene entre las personas, ¿no? Entre los administrados y las administraciones. La administración creo que tiene que tener legitimidad. Siempre eso es lo que yo pienso, que tiene que alcanzar y tiene que tener legitimidad. Pero para poder lograr ese paradigma, ¿no? Por así decirlo, de una buena, correcta administración, lo que se tiene que hacer es forjar a alumnos en las universidades a que les guste el derecho administrativo. Desde ahí tiene que partir. No, no es que una persona entre a la administración porque simplemente le tocó entrar, no, sino a las personas o a los futuros servidores públicos, funcionarios públicos, se les tiene que educar, se les tiene que enseñar desde las universidades. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Enseñando derecho administrativo. O sea, necesitamos más administrativistas en el Perú. Lamentablemente, en muchos lugares, por ejemplo, en provincia, no dan el tiempo que merece, ¿no? Esta bonita rama del derecho, esta especialidad. Con las justas llevan, si no me equivoco, un año o menos de un año de lo que es derecho administrativo. Entonces, eso a la larga y al final en la materialización, ¿no? de la actividad administrativa se va a notar, porque va a haber personas que no están especializadas y van a haber personas que no les gusta trabajar mucho para el Estado. Y eso va a hacer que las personas de a pie o los administrados tengan pues una desconfianza y un rechazo hacia sus administraciones. Excelente, doctor, muchas gracias. Si alguno de los asistentes, por favor, quisiera formular sus preguntas, las puedo leer para hacérselas saber al doctor. Vamos a ver. Vamos a esperar un momento a ver si alguien hace una pregunta. Bueno, no veo a nadie que esté escribiendo. Doctor, me quedo con sus última respuesta de la pregunta, la vocación de servicio que tienen que tener, sobre todo en las universidades, sobre la vocación de servicio en las entidades públicas. Entonces, doctor, con esto culminamos el envío y muchas gracias a todos los participantes por estar presentes en este espacio que nos permite compartir conocimiento. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.